Bien, bienvenidos todos al módulo Filosofía de la Educación. Doy mi agradecimiento una vez más a la doctora Odalis Peñate y al equipo de ESAM y tanto al propio doctor de este módulo específicamente, quien me ha dado el honor de poder ingresar con ustedes a comenzar precisamente el módulo de Filosofía de la Educación en uno de los temas más importantes y que considero de base para poder adentrarnos al estudio de los fundamentos filosóficos de la educación. En ese sentido, es importantísimo entonces poder desarrollar con ustedes un debate a modo reflexivo sobre las premisas precisamente de las concepciones filosóficas de base históricas de la educación. Y para ello, pues el tema de la clase de hoy evidentemente está centrado, y por eso voy a compartirles pantalla, está centrado en las reflexiones filosóficas que vamos a realizar para la transformación de la educación. O sea, ¿cuáles son aquellos aspectos desde las posiciones de los filósofos, desde las posiciones de los primeros filósofos, que hoy en día tienen tremenda evidencia, tremenda vigencia, evidencia y vigencia, ambas cosas, en el contexto de las transformaciones que la educación necesita en los momentos actuales? Y hacia esos elementos vamos a estar funcionando, analizando las posturas que tenemos de los tres grandes maestros de la filosofía desde esos cimientos de la filosofía en la antigüedad. Y estos maestros, evidentemente, con un poco de imaginación, pues nosotros los hemos invitado aplicando técnicas de desarrollo de la imaginación, evidentemente los hemos invitado al módulo. Bien, entonces vamos a hacer un poco en este módulo de taller reflexivo en torno al uso también de videos de acompañamiento, donde vamos a recrear todo el contenido de una forma amena, donde ustedes puedan captar mensajes importantes en torno a la lógica que nos transmite precisamente y el devenir del contenido filosófico hasta nuestros días de estos grandes maestros. Bien, entonces les invito a comenzar. Voy a compartirles pantalla específicamente a nuestra clase desde la perspectiva metodológica. ¿Cómo nos organizaremos? Bueno, vamos a ir participando de manera organizada una vez nosotros introducimos una idea de base importantísima. Primero vamos a disfrutar de la música introductoria de un corto, un videoclip muy famoso, pero que nos incita al hecho de interrogarnos. ¿Qué está sucediendo? Pero ¿qué está sucediendo con la educación hoy? ¿Qué está sucediendo con la educación hoy? Así que todos van a anotar en sus blogs de notas qué está sucediendo con la educación hoy. Vamos a disfrutar de la música introductoria de esta clase para luego ver el video de Prince sobre los 150 años de inmovilidad de la educación. Posteriormente, vamos a analizar el video, vamos a observar el video sobre los socráticos, específicamente el video sobre los socráticos, y a partir de allí vamos a interrogar quiénes fueron los socráticos, qué papel han tenido estos pensadores en el desarrollo del pensamiento filosófico de la educación y cómo
en la actualidad se aplica su pensamiento. Y por último, bueno, vamos a invitar a la clase a los maestros Sócrates, Platón y Aristóteles. Vamos a que ellos se presenten y discutir sus máximas y la vigencia de las mismas en las unidades educativas. Ese va a ser nuestro desarrollo de la clase, y la dinámica precisamente del contenido está ajustada a esta estrategia metodológica que les estoy ofreciendo. Entonces, sin más preámbulo, vamos precisamente a observar el material, primero, audiovisual inicial, sonoro y audiovisual. Para ello, entonces, les voy a compartir pantalla al material. Voy a hacer una prueba de audio evidente inicialmente. Ustedes me dicen si se escucha y posteriormente iniciamos con todo. Bien, entonces, vamos. Bien. A ver. Un momento. Ustedes me dicen ahora si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? Buenas noches, Lisa. Se escucha medio entrecortado. Claro, porque es la reproducción desde... No se va a escuchar con toda la nitidez, con toda la nitidez, pero el mensaje va a llegar. Esta es una canción clásica de inicios de los 90 que nos lleva al mensaje precisamente de esa respuesta crítica que tenemos que hacer desde la perspectiva actual al tema de la educación. ¿Ya? Entonces, vamos a darle play. Years and my life is still trying to get a batch real of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. And so it hurts sometimes when I'm lying in bed just to get it out of what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath, then I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, Las mamás. Yes.
tried. Oh my God, I tried. I try all the time in this institution, and I pray. Oh my God, I pray. I pray the single day for a revolution. It's so sometimes when I'm flying in bed just to get it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream, oh, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, oh, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, oh, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah. I said, hey, oh, what's going on? And I say, hey, yeah, oh, what's going on? Entonces, como hemos podido apreciar en este material, específicamente, la canción aborda una frase. ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo hoy por hoy en la educación? ¿Qué sucede en la educación y más en la educación en este contexto de la nueva normalidad en que estamos? A ver, vamos a comenzar nuestra clase con reflexiones en torno a esa respuesta que muchos jóvenes piden, ese cambio que piden en la realidad educativa, porque muchas veces han visto la clase como un castigo, como una forma dogmática de llevarlos a, con una rigidez, conocer y aprender lo que se quiere, cómo se quiere y cómo se quiere imponer. Entonces, la pregunta primera de la clase: ¿qué está pasando con la educación de hoy? A ver, ¿qué está pasando con la educación hoy día? Analicen desde el escenario ustedes cómo, desde la perspectiva de docente, ¿qué ha pasado? ¿Son las estrategias adecuadas las que hemos tenido por décadas? A ver. A ver, ¿quién participa? Vicente, bienvenido, buenas noches. Vicente Calderón. ¿Qué está pasando para usted con la educación hoy día? ¿Qué nos quiere
¿Qué nos transmite este video? Desde las palabras, fíjense que en los subtítulos está traducida la letra de la canción. A ver. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Sí, noches. tenía algunos problemas con el audio de la computadora, así que tuve que cambiar de dispositivo. Sí, a la Sí. pregunta que me realiza, licenciado, en la actualidad, desde mi punto de vista, este proceso, esta situación que nos ha aquejado a nivel mundial, nos ha hecho dar cuenta, pues, de que la educación que actualmente lo hemos tenido hasta la fecha, hasta principios de este año, no estaba acorde con el avance tecnológico, ¿ya? Y por ende sufríamos un retraso con la educación y la parte virtual, lo que se refiere el avance tecnológico desde mi punto de vista. Principalmente eso. Entonces, en nuestro país nos hemos encontrado totalmente retrasados y esta situación nos ha hecho dar cuenta de lo que estamos pasando actualmente. Eso sería, licenciado. Muchas gracias a Vicente. Bueno, Vicente ha dado su visión del asunto de qué está pasando hoy a partir de todo el trasfondo que hemos tenido de cambio producido, obligado por el confinamiento que hemos tenido y por la necesidad de transitar a una educación virtual. Y que ahí nos hemos dado cuenta de cuántas estrategias no utilizábamos anteriormente, que ahora utilizamos. Ahora, bien, ¿y el rol de la educación cómo está siendo? ¿Se mantiene el mismo rol de la educación en docente, en estudiante? ¿Se mantiene lo mismo? A ver, ¿qué está pasando con la educación hoy? A ver, otras respuestas. Vamos a oír otros criterios. Licenciado, Sí, adelante. muy buenas noches. Desde La Paz, Estefa. Buenas. Maestra en el área de educación física y bueno, para nosotros los maestros ha sido prácticamente algo que no nos esperábamos jamás, pese que la tecnología estaba ahí. Los jóvenes y señoritas de nuestras unidades educativas tenían muy bien tecnología en la mano, pero es que no hemos sabido aprender tal vez esto, ¿no? Porque jamás nos habíamos imaginado que iba a ocurrir con la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué está pasando con la educación STEPA? Creo que todos los maestros y maestras ya han empezado a preocuparse por este tema porque es parte de nuestro trabajo. Hay muchos docentes a nivel nacional que han tomado cursos en estrategias metodológicas, las herramientas virtuales, etcétera, ¿no? Porque ya es una preocupación para el maestro, ¿no? No solamente una preocupación, sino ya también es un reto. Los jóvenes estudiantes se han adaptado prácticamente de la manera más fácil, porque son de esa generación, pero hay muchos maestros, como en el caso mío, yo soy a la antigua, entonces todavía como que me cuesta, pero sin embargo, los maestros siempre estamos, digamos, dispuestos, no podemos subestimar, digamos, al maestro a nivel nacional, porque así haya sido, digamos, en el lugar más alejado, porque como maestros, muchos que me escuchan deben saber que hemos hecho años de provincia realmente en lugares muy lejanos y sabemos la realidad de esta, ¿no? Entonces, sin embargo, maestro se ha dado modos, un poquito
tal vez a partir del Estado han fallado un poco, ¿no?, en poder dirigir esta situación. Sin embargo, los maestros estamos ahí ahora, dispuestos a poder enfrentar esta situación, estamos dispuestos a podernos, y muchos ya lo hemos hecho a nivel nacional, porque he tenido el gusto de inscribirme en muchos cursos gracias a esta cuarentena, porque me ha dado la facilidad de poder ingresar a esto que muchas veces cuando hacemos las clases presenciales no podemos por la falta de tiempo, porque hay que ir a cumplir un horario en la mañana, hay que ir en la tarde y muchas veces el hogar también nos consume. Entonces, sin embargo, en esta cuarentena como que ha sido un poquito ventajoso. No hemos tenido, bueno, en mí personalmente le digo, he tomado cursos, he aprendido algunas herramientas virtuales, verdaderamente son una maravilla. Entonces, así está el maestro, según mi criterio, licenciado. Nada más, un saludo. Un saludo, Estefa. Y entonces ella nos ha planteado que el maestro se encuentra en un proceso de superación, constante, en un proceso en el cual es necesario transitar a una vía de comunicación con el estudiante de una manera que adquiera una calidad su clase, mejor incluso que lo había hecho antes. Pero el reto en ese sentido no solo recae en el docente. ¿Qué está pasando con el estudiante? ¿Qué está pasando con ese otro componente importante del proceso? Yo diría que es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Le habla Benjamín, ¿no? Desde Oruro, saludos. Bueno, justamente quería hacer un pequeño aporte ahí. Yo pienso que cada contexto, cada lugar es una realidad muy distinta. Y aquí lo que yo quiero aportar y en la realidad que estamos atravesando es lo que pienso que nos falta, esa conciencia formativa, ¿no? Yo he visto la realidad de mis estudiantes que no lo han buscado soluciones, más al contrario lo han buscado soluciones pasajeras. Lo han echado la culpa al internet, lo han echado la culpa al equipo que les falta la computadora, que nos falta el tablet, que no tenemos plata. O sea, le buscamos peros para no poder seguir adelante, ¿no? Entonces yo pienso que ahí es un poquito de la falta de conciencia formativa. Cuando en realidad vemos día a día que hemos estado con ellos en las aulas, vemos que, por ejemplo, ellos tienen esa facilidad, como decía la colega anterior, que que han nacido en esta era tecnológica, manejan el celular bien, inclusive mejor que nosotros, manejan programas súper avanzados, ¿no? Pero le buscan excusas para no poder continuar. Hay muchos que hemos estado continuando virtualmente por redes sociales, por el WhatsApp, inclusive invitándoles por el Zoom, por todo ello, pero las excusas salen ahí, que no tenemos para el internet, que no tenemos una cosa. Entonces yo creo que esta generación nos falta un poquito de esa conciencia formativa. Miren, como les decía, hay muchos maestros que de repente ya vamos a estar a punto de jubilar, pero le estamos metiendo ganas. O sea, le ponemos el interés, como decimos, para poder actualizarnos y estar a la par de ellos, porque nosotros somos de otra generación, ¿no? Exacto. Entonces, y eso es lo que yo creo que nos falta, la conciencia formativa de cada uno de nosotros, no buscarle los peros, más al contrario, dar las soluciones. Pienso de esa forma. Gracias. Excelente, muchas gracias, Benjamín. Bueno, fíjense que nosotros vamos entrando ya en una serie ya de criterios diversos y que van enriqueciendo una concepción de la realidad que estamos viviendo. Una realidad compleja, y Benjamín aportaba un tema muy importante, es que la educación se da contextualizada según las características del contexto social, del contexto educativo en el área específica. No es lo mismo la educación en la ciudad que la educación en el área rural. No es lo mismo la educación en Tarija, en Potosí, que en Santa Cruz o en La Paz, Cochabamba, Oruro, Pando, Chuquisaca. No es lo mismo. Cada área tiene sus situaciones, sus particularidades, y si bien hasta una estrategia puede estar dando en
punto de vista, una situación de solución a problemas formativos, en otro lugar quizás no lo dé. Pero sí hay preceptos generales y sí hay concepciones básicas generales que debemos tener en cuenta en función de la educación y de comprender el fenómeno educativo y la realidad objetiva de la educación. Y entonces, por eso, los invito a reflexionar en torno a otro material audiovisual que en su contenido hace un análisis crítico en este sentido. Yo voy a compartirle la pantalla nuevamente a la presentación. Esta vez, bueno, hemos visto el material ya de inicio, qué está pasando con la educación hoy día, hemos debatido en torno a ello, pero ahora los invito a reflexionar sobre el siguiente video de Prince. Este video yo lo voy también a compartir exactamente desde la página de YouTube, directamente donde fue seleccionado. Y vamos aunque el audio se va a oír con algunos detallitos, pero está subtitulado también, o sea que pueden leer específicamente. Se llama Personas versus el sistema escolar. Y es una crítica precisamente al sistema escolar en 150 años de inmovilidad. Entonces, escuchen todos, vamos a estar atentos porque a partir de allí vamos a preguntar qué conclusiones sacar a partir de ese video respecto a la educación y lo que está pasando en la educación hoy día. Bien, entonces yo voy a ampliar y voy a dar clic al audio. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura. Y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente, en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de bien. Lo pillo. En aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots. El mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda, o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional
donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma? Es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto, denegada, quiero escuchar eso. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Fíjense, en este caso, este material, un mundo donde los peces no están obligados a trepar árboles. Esa frase final. ¿Cuánto se encierra en estas palabras, en esta criticidad al sistema educacional por más de un siglo? La pregunta que les decía, ¿qué conclusiones sacar a partir de este material en torno a qué está pasando con la educación hoy? A ver. Licenciado aquí. Buenas noches, profesora Bueno, Miriam. buenas noches, colegas, a todos. Bueno, nos hemos preguntado y hemos hablado, ¿no?, con el anterior audio, de los maestros y de los estudiantes. Ahora, me gustaría que piensen en las personas que manejan la educación en Bolivia, porque la toma de decisiones en el ámbito político ha afectado muchísimo en nuestra área. O sea, ha desencadenado, o sea, a veces nosotros decimos y queremos echarle la culpa, es que los maestros no están trabajando, es que los estudiantes no asisten o ya no les ves y no sabes, porque mírese que ahora nadie está con su pantalla, fíjese, entonces usted no sabe qué estamos haciendo. Pero nosotros somos adultos, estoy segura que los colegas estamos escuchando, pero con los estudiantes que están en desarrollo no sabemos qué están haciendo. Pero se ha visto que en las redes sociales se sacó muchas cosas, unos que están en la cama,
otros que están comiendo. Entonces, imagínense, pero no podemos culparlos a ellos. ¿Qué pasa con esa toma de decisiones desde arriba que ha afectado, pero muchísimo? Yo creo que la peor parte se la ha llevado la educación, con todo lo que se ha hecho, con esas peleas de que, mire, entró un gobierno, ahora el otro. Ha sido un desastre total, pero desde arriba. Yo creo que nos ha dejado a cada unidad educativa, a cada maestro, hacer lo que les dé la gana a cada unidad educativa. Y mira, nos hemos tenido que reorganizar. Yo le hablo de mi parte, ¿no? Con mi unidad Claro. educativa. Nos hemos organizado como hemos podido. Seguimos continuando con la educación virtual. Seguimos continuando con 3 estudiantes, 5 estudiantes, pero seguimos ahí con la lucha. Yo creo que yo creo que los maestros y los estudiantes que seguimos en la educación virtual, que hemos descubierto muchas cosas, seguimos remándola y seguimos luchando cada día, ¿no? Yo creo que hemos respondido a ciertas necesidades, quizás no cabalmente como debería de ser, pero ha sido mucho, mucho lo que ha pasado desde arriba, con la clausura y todo lo que, bueno, ya sabemos. Exacto. Es así Sí, como, la como lo palabra, por favor. expresa Buenas noches, doctor. en Si me su, permite. en su opinión Miriam. En este sentido, Aló. bueno, su opinión, su criterio. Le doy la palabra a René. Ya, Adelante. gracias, doctor. Gracias. Un saludo a todos mis compañeros. Bueno, Buenas noches. doctor, yo pienso que cada uno de nosotros tenemos un criterio, ¿verdad? Sin Y un embargo, contexto. todo lo que Un estamos contexto. haciendo este análisis, Ujú. y bueno, la pandemia en primer lugar nos ha pillado totalmente imprevisto, ¿no? Ujú. Todos en realidad nos hemos visto en aperturas y bueno, sin saber qué hacer en su momento. Pero con el pasar del tiempo, bueno, nos hemos dado cuenta que los maestros o finalmente la educación, como es complejo, estábamos lejos de la realidad, ¿no? No nos hemos formado tal vez de acuerdo al avance tecnológico, uno. Segundo, la parte política en realidad afecta mucho a la educación. ¿Por qué digo que afecta? ¿Qué ha hecho el gobierno, por decir, en este tiempo, en los tiempos que ha gobernado? A los Ujú. maestros nos han sometido, yo por lo menos en ese criterio, a una sola institución que es la formación de match, por decirlo, Profocon. No ha sido para mí tanto de competencia. Más bien debería haber este tipo de espacios, universidades que ofertan diferentes formaciones. De repente, a partir de eso podían hacer competencia. Eso por lo menos yo tengo ese criterio, porque una sola institución nos han sometido, bueno, obligados, muchos han estudiado y muchos, quién sabe, no, y muchos siguen continuando lo que es el Profocon, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos? Si bien hemos buscado nosotros este tipo de espacios, ¿es para qué? Para mejorar nuestra formación, para mejorar la calidad educativa. Obviamente tenemos diferentes contextos. Eso es bueno, no nos vamos a quejar de eso. Educación es único, pero para que haya competencia entre nosotros necesitamos este tipo de espacios, este tipo de análisis necesitamos. No solo con la Universidad Siglo XX, podría haber la Universidad Técnica, la Universidad, no sé, San Francisco, la Universidad Tomás Miguel, pero que haya, pues, ¿no? El ministro debería proponer más bien los maestros que se formen a nivel licenciatura, 2 años máximo tienen. 3 años máximo para ser magíster. ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese tiempo? Vamos a prepararnos en este tipo de espacios, vamos a hacer un análisis. Entonces, quién sabe, a partir de eso van a hacer la calidad educativa una competencia. Yo voy a hablar con mi compañero en qué universidad. ¿Tú qué has hecho? Esto hemos aprendido. Pero este tiempo de pandemia, lo que es el COVID, nos ha llegado pues a reflexionar, a ver otra realidad. Lógicamente, nuestros estudiantes son pues de la generación Z que dicen que han nacido con la tecnología. Ellos son expertos, pero los maestros no. Estamos todavía en esa etapa de formación, quién sabe, no somos todos de una misma generación. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí hay fallas desde el gobierno central, desde el Ministerio de Educación. O sea que no ven con una visión amplia la educación. Educación debería ser, como dice la Constitución Política del Estado, el primer pilar como tal, debería respetarse, pero no es así. El maestro es el último, digo, menos pagado. El maestro en estos últimos tiempos ha perdido credibilidad. El maestro está por los suelos.
Pero ¿quién va a mejorar eso? Nosotros. En este tipo de espacios nos vamos a formar, vamos a analizar, vamos a ver otras realidades. Entonces, falta. Entonces, ¿pero quién va a proponer al Ministerio de Educación? Por ejemplo, en estos últimos encuentros, eso se propone, pero la política es otro, ¿verdad? Pero ojalá estemos siendo nosotros, por lo menos yo veo quienes estamos aquí en esta actividad o esta sesión, tenemos esa visión de mejorar uno personalmente, de ir adelante, bueno, compartir de repente estas experiencias con nuestros estudiantes, con nuestros propios compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, doctor, compañeros, yo creo que hay mucho que analizar en educación, porque educación es muy complejo en realidad, muy complejo, pero nuestras autoridades superiores no lo ven así, simplemente quieren achicarlo o encorralarnos o llevarlo a un pequeño espacio y eso no está bien, ¿no? Entonces, eso es mi criterio, es mi participación. Gracias, doctor. Muchas gracias, René. René ha enfatizado en tres polos principales que hay que tener en cuenta en materia de qué está pasando en la educación hoy. Él ha hecho alusión a la falta de ese avance tecnológico, la necesidad de superación en ese contexto y tecnológico educativo, pero a la vez como el ministerio también tiene que dar una visión, un sentido de mayor pertinencia a la educación hoy, al papel de los educadores hoy. Y en ese sentido también otro polo que ha visto es cómo el estudiante, a partir de esa preparación continua del docente, pues y con el dominio, aprovechando esas potencialidades que tiene de esa generación fresca en el uso de las tecnologías, puede convertirse en un pilar importante para poder desarrollar precisamente la realidad formativa con la calidad que se demanda incluso por la UNESCO a nivel internacional como el objetivo 4 del desarrollo sostenible, que es la educación de calidad, y que en nuestro contexto específico del Estado plurinacional a nivel del discurso académico, discurso educativo y de directivos, pues estamos pretendiendo llevar a cabo, pero muchas veces se queda en lo concreto, en el contexto, en un nivel de carencias necesarias de suplirse, porque hay deseo en la comunidad, como lo decía René, en la comunidad de docentes, de formación continua, de mejora continua. Y todos los que están acá en este módulo precisamente están con ese deseo, estoy seguro. Por tanto, hace falta infraestructura, hace falta desarrollo de estrategias de políticas educativas concretas para dar ese cambio, para dar ese salto, ese rol que tanto se habla desde la antigüedad. Entonces, yo voy ya casi que a ir presentando a los tres grandes maestros que tengo invitados a la clase de hoy. Pero antes de eso, vamos a observar otro material. Vamos a observar otro material que en este caso es el que da respuesta a quiénes fueron los socráticos. Ustedes seguro han oído de la filosofía de Sócrates, ¿verdad? Pues, ¿quiénes fueron los socráticos? Vamos a observar el material y después vamos a analizar por qué le hablo de los socráticos, ¿verdad? Vamos. Entonces, vamos a pasar al material. Los socráticos, ¿quiénes fueron?
Recordaréis que cuando hablábamos de los presocráticos decíamos que los llamábamos así porque son anteriores a Sócrates. Este hecho nos da una pista, y es que el filósofo Sócrates marcó un antes y un después. Se le suele considerar uno de los mayores filósofos de todos los tiempos. Fue el maestro de Platón y tuvo una influencia enorme en la historia del pensamiento. Gandhi, el mayor representante del pacifismo, pedía a sus contemporáneos que vivieran según los valores de Sócrates. Y el propio Martin Luther King reconoció la influencia que el pensamiento de Sócrates ejerció en él. Ahora veremos por qué fue tan importante, pero antes tenemos que advertir que hablar de Sócrates es complicado por dos razones. La primera es que a Sócrates le gustaba hacer filosofía oralmente y no escribiendo. Así que carecemos de textos propios para conocer su forma de pensar. La conocemos a través de los textos de otros y estos no son coincidentes. Por ejemplo, Aristófanes hizo una comedia llamada Las nubes donde lo ridiculiza y lo presenta como un simple charlatán, como un sofista más, aunque en general se suele hablar de Sócrates como antítesis de los sofistas. La segunda razón por la que es complicado exponer su pensamiento es porque Platón, el discípulo de Sócrates, escribía sus diálogos convirtiendo a Sócrates en vocero de sus pensamientos. Así que no queda claro cómo diferenciar la posición genuina de Sócrates de la de su discípulo Platón. Sócrates fue hijo de un escultor y de una comadrona. Desde pequeño llamaba la atención por su facilidad de palabra, por su gran inteligencia y por la agudeza de sus razonamientos. Se casó con una mujer que, según dicen, tenía un carácter fuerte. Cuentan que en una ocasión, después de discutir, su esposa le tiró un cubo de agua por la cabeza. Sócrates sereno comentó: «Después de la tormenta viene la lluvia». Sócrates recomendaba a los hombres que se casaran. Decía: «Cásate, si das con una buena mujer serás feliz y si no te harás filósofo, lo cual siempre es útil». Sócrates y el intelectualismo ético. Consideraba que quien hace el mal es porque no conoce el bien, pues si se lo mostráramos corregiría su propio error. Pongamos un ejemplo. Un señor descubre una forma de ganar dinero estafando y engañando a otras personas. Él cree que el bien es ganar dinero. Pero, ¿qué consecuencias podría tener esta acción? Quienes descubran la estafa se sentirán mal y probablemente tendrán malos sentimientos hacia el estafador. Y el propio estafador podría tener su conciencia intranquila. Sócrates diría que este señor hizo el mal para conseguir un bien, en este caso dinero, pero cometió un error de cálculo, fue una víctima de la ignorancia. Si hubiera sabido lo que es el bien, lo habría preferido. Si se hubiera dado cuenta de que hacer el bien a los demás es también su bien, habría actuado virtuosamente y se habría sentido bien consigo mismo. Y esto es algo que el dinero no puede comprar. Sócrates decía que la mejor almohada para dormir es una buena conciencia. Decía que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla, pues sufrir una injusticia no nos hace injustos, pero cometerla sí. Otra idea revolucionaria de Sócrates es que debemos luchar por ser felices, pero la felicidad no está en las posesiones ni en las cosas externas, sino en nuestro interior. La felicidad es el orden, el equilibrio del ánimo y de la razón. La forma de hacer filosofía de Sócrates era muy especial. Él se presentaba ante los demás como alguien que no sabe y debe ser instruido. Es famosa su frase: «Solo sé que no sé nada». Su método de enseñanza se articulaba en dos momentos: el irónico refutativo y el mayéutico. Vamos a inventarnos un ejemplo para aplicar el método socrático. Imaginemos que se nos presenta este señor cavernícola que afirma que el varón es superior a la mujer. La primera parte del método consistiría en ironizar y refutar sus teorías. Le podríamos decir: «Tú que eres tan sabio, ¿por qué no nos ilustras y nos explicas por qué los varones son superiores a las mujeres?» Imaginemos que dice que porque por naturaleza el hombre es más fuerte.
Podríamos preguntarle cuál es la relación causal entre fuerza y derechos morales, o también podríamos seguir la coherencia interna de su argumento y decirle que si es cierto que aquellos seres más fuertes deben tener mayor consideración moral, un culturista, por ser más fuerte que él, debería tener también más derechos que él. De este modo, mediante paradojas y contraejemplos, conseguimos que nuestro ilustre interlocutor se dé cuenta de su ignorancia y se vea obligado a repensar su teoría. La segunda parte del método socrático es la mayéutica. Mayéutica quiere decir obstetricia en griego, esto es, la ciencia que se encarga del parto. Recordáis que la madre de Sócrates era matrona. Como una mamá que da a luz a un nuevo ser, Sócrates hace que nazca el conocimiento. Sócrates no daba su opinión directamente, sino que hacía preguntas y preguntas hasta que su interlocutor se daba cuenta de su propia ignorancia y llegaba a sus propias conclusiones. Sócrates creía que lo más importante para nosotros es el alma. Pero no penséis en el concepto cristiano de alma. Os recuerdo que Sócrates vivió siglos antes de que existiera el cristianismo. Lo que Sócrates entiende por alma es nuestra razón, el yo consciente, la personalidad intelectual y moral, la virtud del alma. Respecto del alma, Sócrates creía que el vicio es la ignorancia. Así realiza una revolución de los valores, pues a diferencia de los sofistas no intentará usar las palabras para conseguir riqueza, poder o fama, sino simplemente conocimiento. Insistía en que no debemos preocuparnos tanto del cuerpo o de las riquezas como del alma, entendiendo por alma el conocimiento. Esta será nuestra mayor virtud. La vida de Sócrates tiene un trágico final. Fue acusado de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a los jóvenes con su forma de pensar. Por ello fue condenado a muerte. Según cuentan, sus amigos habían organizado todo para la huida, pero él se negó. Decía que la violencia es impía y que es preferible morir siendo fiel a la ley antes que vivir violándola. ¿Estáis de acuerdo con Sócrates en que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla? A ver, entonces ya hemos presentado a la presentación breve que se hace en torno a quién fue Sócrates y, bueno, quiénes fueron los socráticos. Vamos a presentar a los socráticos, pero es importante de toda esta presentación que se ha entregado a ustedes tener en cuenta, sobre todo, el papel que tiene y la vigencia que tiene ese pensamiento en los momentos actuales. Ahora, la importancia que tiene el conocimiento por encima de la riqueza, por encima de la riqueza material, la importancia que tiene el conocimiento para adquirir una calidad de vida, para adquirir proyectos de vida en función del bienestar, no solo material, lo material es importante para garantizar una calidad de vida, pero también lo espiritual. En ese sentido y en los matices de la educación actual, desde las perspectivas actuales, quisiera escuchar entonces criterios de ustedes. Ahora, ¿qué interpretamos entonces de ese pensamiento que hemos acabado de observar y escuchar? Fíjense cómo terminó Sócrates. Y esa pregunta de cierre, ¿no?, que se da. ¿Será tan importante hacer caso estricto a todo lo que se dice por parte de todas las autoridades? Todo está bien dicho y es así, es correcto, aunque usted y usted tiene que seguir por ahí. A ver, fíjense que se lo estoy llevando a otro lenguaje. Estrictamente hay que enfocarse en ese sentido. ¿Es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla? A ver,
es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla. Licenciado. Sí, adelante. ¿Yo? Sí, Estefa, Ya nomás. excelente. No importa. O la profesora Miriam también, cualquiera de las dos. A ver, primero Estefa y Siga después... nomás, profe. Siga nomás. Ya. Ya. Gracias, profesora. Muy amable. Rescatando los dos videos, o los dos últimos videos en el que nos habla del pez, realmente es muy apasionante, emociona, digamos, ¿no? La forma en que lo expone al pez y se convierte en una situación ideal, y ahí él menciona, digamos, ¿no? O sea, cómo los maestros son los menos pagados, y en nuestra realidad nosotros vivimos esa situación, ¿no? Todos los maestros que habíamos entrado a las normales para poder, considerándonos de vocación, porque nos gusta el ámbito educativo, los estudiantes, niños, etcétera. Hemos, tal vez siendo jóvenes, pensamos que de eso vamos a vivir. Lamentablemente, a través del tiempo, cuando ya formamos nuestros hogares, resulta de que uno tiene que dedicarse a otra cosa más para poder sustentar nuestros hogares, ¿no? Y lo que nos plantea es tal vez tratar de enseñar según las habilidades, aptitudes. Alguien hablaba por ahí de las 8 inteligencias, ¿no? De cómo abordar a cada estudiante de acuerdo a sus capacidades, habilidades, para que ellos puedan aprender con más facilidad. Las Y inteligencias múltiples de Edward las Gatt. las La inteligencias teoría. múltiples, así es. Entonces, y este último que nos invita a poder nosotros romper estas estructuras, tal vez, ¿no? Para que nos podamos dirigir, digamos, con mucha más pasión a lo que es la educación. Yo quiero decirle con mucho agrado, de pronto muchos han tenido bueno, yo trabajo en la ciudad, de pronto eso también ha hecho que yo vea cosas buenas en esto de las redes, ¿cómo se llama? En esto de la educación virtual, porque los jóvenes creo que y pienso, ¿no? En la parte mía, porque cada uno ha vivido en su contexto ya y puede decir de lo que ha vivido, pero yo como experiencia puedo decir que los jóvenes sumamente creativos, porque han dado respuestas, digamos, a esta educación virtual, pero ellos han tenido tiempo de sentarse y crear, y han mandado trabajos así como a ellos les gusta, así estando ahí frente a la tecnología, frente a lo que ellos pueden escudriñar tantas cosas, porque esta red, Google, etcétera, ellos manejan muy bien, buscan, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una invitación a que nosotros podamos tal vez plantearnos, ¿no? Y así como dice, o morir en esto, y finalmente vamos a tener cosas muy positivas en lo pues más o menos. Lo entiendo de esa manera, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Estefa. Y hay algo importante allí que ustedes tienen que ir observando también. El hecho de que, fíjense ahora hablando de Sócrates, la visión de Sócrates de la vida, de sus estudiantes, lo que le decía en torno al papel del conocimiento. Fíjense cómo desde la antigüedad se está hablando de esto. Fíjense cómo nos hemos estancado en momentos de la evolución de la historia desde hace unos siglos atrás. Hemos tenido un estancamiento, y cómo la crítica que se hace en el video antes de este último que he mostrado a la educación y a la forma de manejar al centro, diría yo, de la educación, que son nuestros estudiantes. Entonces,
creo que por allí también hay elementos que pudiéramos valorar y reflexionar en el día de hoy. Profesora Miriam, adelante. Gracias, Liz. Bueno, yo rescato algo, mire, bien interesante de Sócrates, que nos dice, debemos de preferir el conocimiento antes que la riqueza y otras cosas. Mire, y parto de esto. Yo creo que él se refería a un todo, porque ¿qué es el conocimiento? Con el conocimiento uno puede tener pues riquezas, puede tener todo. De ahí deviene que dice que es preferible sufrir una injusticia que ser, que ser injusto uno mismo, dicen. Pero mire, yo pienso que ese es un pensamiento un tanto, digamos, estancado, porque mire, si definimos qué es justicia para usted? Lo que para usted es justo, para mí puede ser injusto. ¿No es cierto? La justicia nos dice que es en su definición, digamos, digamos, una definición común que encontramos es el bien para todos. Pero si la justicia, cada quien lo ve desde su punto de vista, desde su situación, desde lo que a uno le está pasando. Entonces yo creo que esta vida no es para eso, para estar ahí y ser simples pasivos de todo lo que está sucediendo. Yo creo que es más bien para atreverse y hacer las cosas. La vida está para enfrentarse. Entonces, imagínense, nos encontramos ahí en una especie de encrucijada, ¿verdad? Porque, como le digo, lo que para ustedes, para mí no es. Exacto. Por eso los invito ya a presentarles a estos grandes maestros de la antigüedad, que no son de la antigüedad, son de los momentos actuales, están muy vigentes en el pensamiento filosófico contemporáneo. Entonces, voy a hacer uso de la imaginación, por supuesto, y vamos a traer y presentar en clase a cada uno de estos maestros con sus preceptos. Por eso voy a continuar con la presentación. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados de esta noche, a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, gracias por estar con nosotros, maestros. Se presentan, por favor. Invitamos al maestro Sócrates. Sócrates vivió entre los años 470 a 399 antes de Cristo. Centré mi atención en el terreno de la moral y la ética. Considero que el ser humano tiende al bien y que todo vicio es producto de la ignorancia. Máximas socráticas a discutir su pertinencia hoy día. Vamos a realizar, por favor, comentario de la pertinencia de todas las máximas de cada uno de estos pensadores, con un tiempo estimado a 2 minutos por los estudiantes que intervengan. Se pueden escuchar alrededor de 4 a 5 intervenciones. Bien, son 3 pensadores, entonces estas son las máximas socráticas a discutir hoy en día en los momentos de la nueva normalidad. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Fíjense, el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Solo existe un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. Solo existe un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. La tercera máxima. El grado sumo del saber es examinar el porqué. El grado sumo del saber es examinar el porqué. La cuarta. Cualquiera que sostenga una opinión verdadera sobre un tema que no entiende es como un hombre ciego en el camino correcto. Cualquiera que sostenga una opinión verdadera sobre un tema que no entiende
es como un hombre ciego en el camino correcto. Y la quinta, solo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento. Solo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento. Ahora yo quisiera que ustedes hicieran sus comentarios breves en torno a la pertinencia de estas máximas socráticas en el momento actual. Jesús, adelante. Buenas noches. Están observando, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir un momento. Perdón. Bien. Jesús, le doy la palabra. Su audio. Hola, hola. Hola, buenas noches. Yo de que en esta vida nada es absoluto. Un conocimiento no puede perdurar por siempre, porque cada día que pasa el mundo es cambiante. También la ciencia y la tecnología, y por eso dice, si aprendemos hoy día algo, mañana se puede mejorar, ¿no? Eso es lo que he entendido del primer punto. Gracias. Muchas gracias. Otra intervención. A ver. Vamos a la presentación nuevamente. Fíjense, el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. O sea, el conocimiento está en constante cambio, transformación, se desarrolla. Después te dice, solo existe un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. El grado sumo del saber es examinar el porqué de las cosas. A ver. El que nos domina un tema determinado sobre algo y lo da como que lo domina, es una persona ciega en ese tema. Es lo que te está diciendo, ¿no ves? Por eso hay que conocer de manera racional, comprendiendo lo que usted está apropiándose de ello. Por tanto, ese conocimiento debe llegar desde el interior de cada cual. ¿A qué tipo de pensamiento está haciendo alusión el pensador en sus máximas socráticas? ¿Al pensamiento memorístico o al pensamiento racional? Le estoy dando pautas a ustedes para debate. Por favor. A ver. ¿Está claro? Sus ideas están ahí bien claras. A ver. A ver,
Voy a Buenas mandar si noches. no participamos. Buenas Jesús. noches. Ah, Va a disculpar, estoy con otro nombre. ay, No disculpe. pude cambiarlo. Soy Flora. Flora, Buenas noches, doctor. buenas noches. Con lo que al respecto de la pregunta, doctor, mire, el pensamiento que se debe tener es un pensamiento racional, sobre todo analítico, crítico, reflexivo, porque a veces nos quedamos solamente con la parte teórica, ¿no? Y no hay esa parte de análisis, interpretación, no hay la parte reflexiva que se debería dar. Entonces, nosotros como maestros siempre debemos estar con nuestros estudiantes en esos aspectos, para que ellos también puedan ser, en ese sentido, analíticos, críticos, reflexivos. ¿Y esto qué nos lleva? A que siempre ellos estén indagando, investigando, no conformándose, como decía en una parte de la frase. A veces nos quedamos con ese conocimiento, pensando que ya sabemos, que ya conocemos y que ya nos hemos o ya hemos aprendido todo, ¿no? Que hasta ahí ya conocemos. Entonces nos quedamos con ese conformismo. Y debería ser al contrario, ¿no? Deberíamos avanzar, investigar más y no quedarnos con lo que nos dan o lo que conocemos o lo que llegamos a conocer en este caso. Esa sería mi versión, doctor. Excelente en su intervención, Flora, el hecho de que estamos abordando lo mismo que decía Jesús, pero con mayor descripción en este caso. O sea, el conocimiento es cambiante, el conocimiento se transforma y por eso nosotros no podemos, de hecho, una de las razones por las cuales no podemos memorizar, tener una postura memorística ni llevar a nuestros estudiantes a memorizar los conocimientos que llevamos, que facilitamos a ellos, precisamente está en el hecho de que el pensamiento está en constante evolución, transformación. Y de allí que nosotros, todos los docentes, todos tenemos que tener en cuenta ese papel que tiene el análisis de los objetos y fenómenos y procesos de la realidad en su contexto, la crítica, la reflexión, la interpretación de cada uno de esos conocimientos que llevamos para llegar a desarrollar habilidades, conocimiento en acción, para desarrollar valores, aptitudes. O sea, el saber ser, el saber convivir, que son parte de esos saberes necesarios en el contexto del siglo XXI, como se dijo desde el siglo XX, pero por la UNESCO, en los pilares de la educación, pero que realmente no es un pensamiento que es novedoso por el informe de Delors en los años 90, dado por la UNESCO, sino que viene la base de todo ese pensamiento, viene precisamente de estos grandes maestros de esa época antigua. Desde allí están los cimientos filosóficos de la concepción de la educación. Diego. Te doy la palabra. Buenas noches. Diego. Bueno, parece que tiene dificultades con el audio. En este sentido, vamos entonces, si no hay otra intervención, vamos a pasar en la diapositiva a la presentación de otro de los grandes maestros de todos los tiempos en la educación. Y en este caso,
vamos a analizar las máximas socráticas y establecer discusión en este sentido. Preferiría que las multitudes estuviesen, fíjense, preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo. Dice Sócrates, preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo. Los niños de hoy son tiranos, contradicen a sus padres, engullen su comida y actúan como tiranos ante sus profesores. Ser es hacer. El mal uso del lenguaje introduce el mal en nuestra alma. Recuérdense el concepto de alma de Sócrates, que es el conocimiento, ¿no? La razón. Entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento. La excelencia es un hábito. Entender una pregunta es tener ya media respuesta. Nada se aprende tan bien como lo que es descubierto. Nada se aprende tan bien como lo que es descubierto. Entonces, las contextualizaciones socráticas, las conductas educativas generadoras de violencia o discriminación están nutridas de ignorancia. ¿Qué dicen ustedes? Las conductas educativas generadoras de violencia o discriminación están nutridas de ignorancia. A ver. Violencia o discriminación. Esas conductas están nutridas de ignorancia. Vamos a repetir. Nos dice, y vamos a establecer una discusión en base a estas máximas socráticas. Preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo. Los niños de hoy son tiranos, contradicen a sus padres, engullen su comida y actúan como tiranos ante sus profesores. Ser es hacer. El mal uso del lenguaje introduce el mal en nuestra alma. Entenderse uno mismo es el inicio del conocimiento. La excelencia es un hábito. Entender una pregunta es tener ya media respuesta. Nada se aprende tan bien como lo que es descubierto. Vamos a esta parte primero. A ver. Las conductas educativas generadoras de violencia y discriminación están nutridas de ignorancia. A ver, ¿qué creen ustedes en el contexto educativo? Ustedes como docentes, con el alma de docentes, alma como conocimiento, como razón, con su maestría pedagógica. No estoy hablando de formación como magíster ni nada de eso. Estoy hablando de los años de trabajo, por su experiencia.
y estas valoraciones que hemos encontrado en el día de hoy, de las que soy portavoz. A ver. Les comparto nuevamente pantalla. A modo de reflexión, estableciendo la discusión en este tema de las máximas socráticas. ¿Son vigentes estas máximas socráticas en los momentos actuales? ¿Ustedes creen que los niños de hoy son tiranos? ¿Que actúan como tiranos ante sus profesores? Por otra parte, el tratamiento que se hace al conocimiento dentro de la perspectiva de las máximas socráticas. A ver. Vamos, que hay muchos de ustedes que no han intervenido. Vamos a ver. Hemos establecido puntos importantes del análisis de lo que serían posteriormente esas conductas que se dan en el proceso. A ver. Buenas noches, doctor. Le habla Daisy Vescoque. Yo creo que hay que irnos a una realidad, a esta realidad cruda, como es... Se escucha muy bajito, tiene que subir su audio, por favor, disculpe. A ver. Tiene que subir un poco su audio o acercarse más al micrófono. No sé si ahora sí se puede. Ahora oír. sí, hable un poquito más alto. Ahora se oye un poquito mejor. Partiendo de un análisis, quizá yéndonos a la realidad más cruda, como es la casa de donde provienen los estudiantes. Y cuando hablamos de los niños, es una situación muy delicada en la cual nosotros tratamos en el aula, ¿no? Y siempre partiendo de ese eje muy central como son los padres, tanto el papá como la mamá, que son el eje principal para la educación en su formación de los niños, tanto los jóvenes, que eso infiere mucho, ¿no? Porque si en la casa no enseñamos los valores, mucho más si no andamos con disciplina, pues eso se refleja automáticamente en el aula y eso nos toca vivir a nosotros, ¿no? Y muchas veces podemos percibir distintos valores y mucho más antivalores, los cuales se ven y se reflejan en los niños. En los niños son quizá una forma más inocente que quizá un poco en los jóvenes, ¿no? Los niños muchas veces no, muchos de los niños no se limitan a exponer entre palabras, acciones, lo hacen de una forma muy inocente, pero lo demuestran, ¿no? Y se puede ver ahí todo esto que nos está hablando en el punto 2. Muchos de los niños sí lo demuestran, porque esto proviene de la casa. Y a veces se ve en nuestra realidad, no generalizando, ¿no? Porque también hay niños que sí tienen valores y lo demuestran también, ¿no? Entonces, tal vez partiendo de ese punto medio se puede decir, pero viendo hoy en día podemos ver que sí, por lo general se ve esos antivalores que reflejan los niños, que es algo muy crudo que nosotros como docentes tenemos que ver y tenemos que oír. Cada situación que se da en los niños, ya sean los problemas familiares, afectivos, y también pues los problemas que sí hay
dentro de la casa con el papá, la mamá, o también los problemas que tienen a nivel educativo, ¿no? Esa relación, esa interrelación que tienen entre sus compañeritos, entre las personas mayores, y se ve con gran dificultad que sí, tiene mucho que ver, yo digo, los valores que se han ido desvirtuando en todo sentido, ¿no? Y sería para mí ese punto más crucial y más delicado que es el hogar, la casa, la familia, y nos estamos descontextualizando en su totalidad, se puede decir. Ya no hay respeto, ya no hay ese signo de afectividad al padre, a la madre, incluso se nota en los niños cómo reflejan en sus acciones y todo eso, ¿no? Y incluso también podemos decir de la casa muchas veces traen muchas cosas al aula y se refleja ahí. Y es la realidad más cruda que pues nosotros tenemos el trabajo de cada día, de trabajar con los niños especialmente. Y mucho más en los jóvenes, porque los jóvenes ya es una cuestión más dura, más cruda se puede decir. A un niño le puedes hablar, te puede contar y todo, pero en el joven a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque los jóvenes son poco accesibles, tienes que entrar a su ritmo para ganarte la confianza con ellos, de que te cuenten los problemas de la casa, del por qué no quieren estudiar, de por qué bajan las notas, por qué le trata mal a su mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con nuestra realidad este punto 2. Gracias, doctor. Excelente, excelente su reflexión. Y es que realmente los niños son el reflejo de los adultos, son como la transmisión realmente de ellos, captan lo que los adultos, lo que sus padres, lo que la familia les irradian, las influencias educativas iniciales en el desarrollo, en el devenir de la personalidad de los niños y las niñas, está dado en el seno familiar, está dado en ese desarrollo inicial, en esa formación inicial. Por eso la educación parte desde la familia y acompañada por ese docente de la formación básica, de la primera infancia hasta el devenir posterior, pero la familia no puede deslindarse de ese proceso. Y fíjense desde la antigüedad la crítica que hace Sócrates desde sus posiciones y los pensadores socráticos a la visión precisamente de cómo llegan los niños a la escuela, por poner un ejemplo. Muchos niños, no son todos, pero cómo llegan, en qué situaciones. Ese niño agresivo, ese niño callado o introvertido, ¿cuántas cosas no está pasando, puede estar pasando ese niño? Entonces de ahí la labor persuasiva del docente, la labor educativa, en ese sentido, reflexiva, analítica, de diagnóstico constante, a profundidad, que tiene que tener. Aquí tenemos, tiene problema con el audio Diego, pero nos comparte su reflexión y la voy a leer. Dice, pienso que las cosas en esta etapa son muy visibles según lo que se indica por Sócrates. En el punto 1, al vivir esta etapa de la realidad de vida en nuestro país, dos brechas diferentes, y el pensar diferente te excluye de los demás. Pero en un grupo social, si todos pensamos de una misma manera, entonces, ¿cómo ver si estamos o no haciendo el bien? Es necesario, por supuesto. Como dice Diego, pues a partir de esta interpretación que hace del pensamiento socrático, que debemos tener un pensamiento independiente, debemos tener un pensamiento crítico,
Y él continúa diciendo, siempre debe hacer las diferentes formas de pensar. Si existen oponentes, que mejor, ya que esas opiniones son las que nos hacen ver las cosas que se fallan y se mejoran. Dice, son un punto a nuestro favor que los debemos encaminar para un buen trabajo educativo. O sea, está haciendo alusión a la necesidad de ese pensamiento divergente, a la necesidad de establecer nuestros criterios, de analizar. Ese es otro punto de vista importante que tenemos que tener. Uno, el que se planteaba primeramente, bueno, el audio se oía muy bajito, respecto a que tenemos que analizar constantemente por qué a nuestros niños, por qué los estamos viendo desde una perspectiva de tiranos. ¿Por qué llegan con esa rebeldía? Esa es una. Y por otra parte, lo otro que yo les estaba diciendo a partir de las consideraciones que da Diego, la diversidad de criterios que nos lleve a socializar, a analizar pautas y perspectivas realmente de las estrategias que vamos a tener en cuenta en nuestro desarrollo como docentes, en nuestra formación continua, porque el conocimiento no es único y estable, rígido, y se queda en ese nivel. Usted llegó, alcanzó una especialidad en un área, vamos a suponer en las matemáticas o en las artes, y ya, con eso es suficiente. Usted no necesita profundizar en más nada. No. Y no es nada nuevo, ese no. Ese no está patentizado en la filosofía de la educación. O sea, no es estático el pensamiento, no es estático el conocimiento ni la razón. ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolla? Se enriquece y está en constante cambio usted en el devenir de su formación continua en la personalidad. Usted, para dejar una huella, para dejar pautas en la humanidad, para dejar su legado, tiene el deber de una formación constante, de un conocimiento constante y llevar a cabo un proceso de facilitación a sus estudiantes de esos conocimientos. No desde una perspectiva que dictemos. Fíjense que en el vocabulario está el término dictar. Acostumbramos a usar el término. No, porque voy a dictar la clase. ¿Realmente el docente dicta la clase? Si vamos etimológicamente al término dictado, lo que significa. Entonces, en estas máximas socráticas hay elementos de partida que hay que filosofar y que hay que analizar y comprender para aplicar en la realidad. Que la filosofía lleva a uno a analizar cómo proceder en la resolución de los problemas de la humanidad, de la realidad objetiva, y en este caso los problemas de la enseñanza y el aprendizaje y de los procesos formativos. Bien, que es a lo que estamos haciendo alusión. Entonces, continúo con la presentación. Y vamos en nuestra presentación y rápidamente ustedes me van a decir sí, no, tal vez y por qué. Las conductas educativas generadoras de violencia o discriminación están nutridas de ignorancia.
Sí, no, tal vez. A ver. A ver, ¿quién interviene? Después de todo lo que hemos debatido. ¿Están realmente las conductas educativas generadoras de violencia o discriminación nutridas de ignorancia? ¿Se nutren de la ignorancia? A ver. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Bueno, dentro de mi criterio está nutrido pues de la ignorancia porque hacemos violencia, somos intolerantes porque no reconocemos al otro, no tenemos empatía, no reconocemos sus derechos, no reconocemos su forma de ser y por lo tanto hay una gran ignorancia. Pensamos que todo lo que nosotros vemos, la forma de pensar es absoluta. Otros no pueden tener pensamiento, no vemos más allá de una realidad distinta y diferente. Bolivia prácticamente es plural, ¿no? Esa es su connotación que tiene nuestro país. Y por lo tanto, creo que deberíamos tener mayor tolerancia y saber y pensar de que otros también tienen diferentes criterios y en su forma de pensar y en su criterio, si analizamos, podríamos encontrar grandes realidades que muchas veces nosotros no queremos percibir. Eso inclusive solamente tomando en cuenta, digamos, el área urbana, suburbana y rural mismo, ¿no? Tienen formas de ver las cosas de manera distinta. Y a veces ya empezamos con una simple palabra a discriminar, porque ignoramos su realidad, su forma de pensar y de hacer las cosas. Entonces creo que sí, para mí particularmente creo que sí está nutrido de ignorancia. Bien. Gracias. Gracias, Oscar, por su criterio. A ver, vamos a escuchar a otro diplomante. A ver. ¿Puedo hablar? Por supuesto que sí. Si los que no han intervenido no lo hacen, bueno. Usted, adelante. Yo creo que estos filósofos han aportado bastante a la educación, ¿no? Porque yo los reconozco desde cuando estaba en nivel secundario. Sin embargo, la ley 070 nos plantea otros filósofos, ¿no? Como Elizardo Pérez y Avelino Zignani, que nos habla, por ejemplo, de otra forma, digamos, de vivir. Y la pregunta más o menos corrobora, ¿no?, lo que acaba de indicar el colega que me ha antecedido, indicando de que muchas veces desconocemos nosotros estos aspectos y estos contextos. Uno, como dicen, ¿no?, en la ciudad nosotros tenemos una forma de vida. De pronto han querido buscar que podamos encontrar nuestra identidad. Bueno, para nosotros los maestros, cada ley que propone los distintos gobiernos siempre ha sido, digamos, un poquito adaptarnos. Hemos tenido leyes que de alguna manera han hecho de que nuestros mismos estudiantes tengan ya esa libertad. Nosotros, los que hemos tenido una educación tradicional y hace muchos años atrás, no podíamos hacerlo. Entonces, pienso que sí, que muchas veces mucha gente ignoramos, ¿no ve? Toda esta vida que se tiene, digamos, en sus diferentes contextos, licenciado. Sí, efectivamente, como dice usted, y aquí tengo una tercera respuesta,
ya para pasar al otro pensador, donde Claudia Medina nos dice, bueno, ella primero disculpándose que tiene problemas con el audio y nos dice, pienso que la violencia sí está nutrida de ignorancia. La falta de tolerancia genera violencia psicológica o física que afecta no solamente a una persona, sino a toda la sociedad en general. Muy acertado también su criterio. Entonces, todos acertamos en ese sentido. Yo también estoy de acuerdo con ustedes en este aspecto. Bueno, pero vamos rápidamente, que ya nos está quedando poco tiempo y nos faltan dos importantes pensadores. Vamos a Platón. Invitamos al maestro Platón. Soy Platón, nací en el periodo del 427 al 347 antes de nuestra era, ante la era cristiana. Para mí, la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad a la que está llamado. Fíjense, para mí la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad a la que está llamado. Las máximas platónicas, ¿cuáles son? A reflexionar en el entorno actual. Donde reina el amor, sobran las leyes. Pensar es el diálogo del alma consigo misma. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. El conocimiento es la opinión cierta. El objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano. Una buena decisión se basa en conocimiento, no en números. La sabiduría se convierte en mal si no apunta hacia la virtud. Cuando es la multitud la que ejerce su autoridad, es más cruel que los tiranos. Bueno, esas son las máximas de Platón. A ver, vamos a hacer una intervención, dos intervenciones en este sentido. Fíjense, donde reina el amor, sobran las leyes. Pensar es el diálogo del alma consigo misma. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. El conocimiento es la opinión cierta. El objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano. Una buena decisión se basa en conocimiento, no en números. La sabiduría se convierte en mal si no apunta hacia la virtud. Cuando es la multitud la que ejerce su autoridad, es más cruel que los tiranos. A ver. ¿Qué significan las máximas platónicas en los momentos actuales? ¿Qué pertinencia tienen estas máximas? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son pertinentes en los momentos actuales? Hola. Sí. Hola. Hola. Buenas noches. Soy Jesús, nuevamente. Cuando dice que el amor, cuando existe amor, digamos, entre los seres humanos, existe empatía, es verdad que sobran las leyes, digamos, ¿no? Porque yo trabajo con los pueblos indígenas originarios y ahí, por ejemplo, no hay normas, digamos, así, rígidas. Ellos viven en comunidad, aman su cultura, su lengua, su idioma, y realmente es sorprendente, digamos, ¿no? Ellos respetan al maestro, ven al maestro como una máxima expresión, ¿no?, de un profesional. Y cuando yo veo, digamos, el modelo educativo sociocomunitario y productivo, creo que quiere eso, ¿no?, que los pueblos vivan en comunidad, digamos, ¿no? Para ellos, por ejemplo, respetan la naturaleza, viven en la naturaleza, ¿no? Caminan descalzos y es realmente sorprendente, digamos, ¿no? Para ellos, por ejemplo, las casas no están cerradas, las casas de ellos.
porque ellos ya saben, ¿no?, de qué su casa es y no hay robos, ¿no? Entonces, cuando Platón plantea situación, en algunos pueblos originarios todavía se da esa situación. Y yo me pregunto, ¿no?, digamos, por ejemplo, un indígena me dijo a mí, ¿no?, profe, me quiero civilizar, me dijo, ¿no? Pero ¿por qué te quieres civilizar? Le dije, cuando vives en comunidad, eres mejor persona que una persona civilizada, ¿no? Entonces yo le decía al profe, al padre de familia eso, ¿no? ¿Por qué? Es que quiero ser igual que los que viven de la ciudad. No, pero tú tienes más valores que uno de la ciudad, digamos. Respetas la naturaleza, respetas a tu prójimo, amas a tu prójimo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, yo aquí pienso que los pueblos indígenas originarios aún mantienen esa forma de vida, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jesús, por sus sabias intervenciones en torno a los conocimientos de las máximas platónicas y la vigencia que tienen en el desarrollo de nuestra educación hoy, en los pueblos indígenas, perdón, originarios, porque si hablamos término indígena, vamos, es un término acuñado por los que nos conquistaron. Entonces, los pueblos originarios tienen sus propias formas y preceptos, valores en ese sentido. Y hay vigencia de esos elementos hoy por hoy en nuestro Estado plurinacional. Pero hay vigencia también de buenas posturas. Yo quisiera que me hablaran también de las buenas posturas que pueden haber en los escenarios de ciudad también, cuando se hace una educación de calidad, basada en competencia, basada en los elementos de una educación equitativa, una educación que vaya a lo racional del pensamiento lógico, a los aspectos básicos de la emancipación y el respeto a la mujer, el respeto a la no violencia de género, a la no violencia en materia de conocimiento y de los valores hasta la madre tierra. Esos elementos tienen que estar en un lugar y en el otro, y tiene que haber una consistencia, tiene que haber una complementariedad del saber ancestral de los pueblos originarios con el saber occidental que está en nuestra tierra también. Y tiene que haber un hermanamiento, una unidad. No puede haber esas rupturas que hoy por hoy están sucediendo. Y las máximas platónicas nos llevan a eso precisamente. Bueno, en aras del tiempo, voy a continuar y lo vamos a hacer, bueno, presentando una contextualización pedagógica platónica. En este caso, nos dice, los jóvenes tienen que abstenerse de probar el vino, ya que es un error añadirle fuego al fuego. O sea, los jóvenes están en una etapa determinada del desarrollo y evidentemente eso se evidencia ahí, ¿no? La pobreza no viene por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos. Miren qué sabia esa presentación. Nuestra lucha es la de encontrar el modo correcto de hacer las cosas. Esa es la lucha del día a día. ¿Qué vigencia tiene? Hay que compartir el conocimiento donde nos encontremos. ¿Por qué vamos a ser rígidos en creer que lo que conocemos hoy no lo vamos a compartir? De ahí el aprendizaje colaborativo. Volvamos sobre nuestros pasos para llegar al fundamento de la razón. Recapitulemos nuestros orígenes para llegar al fundamento de la razón. El sabio es consciente de que la clave está en las preguntas. Invitamos al maestro Aristóteles. Dice, soy Aristóteles, nací en el periodo de 384 al 322 antes de Cristo.
Me han identificado como el padre de la lógica, ya que fui uno de los primeros en estudiarla y enunciar sus principios. Entonces, a partir de estas ideas, de estas contextualizaciones pedagógicas, en este caso de Aristóteles, habían dos preguntas que hacerse ya para ir cerrando. Nuestros estudiantes muestran felicidad como un acto resultado del saber. ¿Se puede enseñar felicidad a los estudiantes? ¿Son felices los estudiantes estudiando? ¿Se puede enseñar a ser felices a nuestros estudiantes? A ver. Solo Jesús, más nadie interviene. ¿Qué pasa? Yo era feliz cuando estudiaba, cuando llegaba fin de año, vacaciones, y no quería que termine las vacaciones, no quería que haya vacaciones cuando era estudiante. Y no quería, no sé por qué. Parecía que los docentes esa vez en esa época pasaban clases bien. Y me agradaba estudiar. Ahora también me gusta estudiar. Si me dicen a las 7 en punto, a las 7 en punto estoy. No, Entonces, ¿qué ha pasado? Que Jesús Licenciado, buenas tiene noches. esa posición, que le gusta estudiar, que está puntual para estudiar. A ver, le doy la palabra a usted. Sí, adelante, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Desde mi postura puedo decir que los estudiantes sienten felicidad en aula siempre y cuando el maestro llegue al estudiante. Porque vamos a ver, en muchos casos los estudiantes se aburren en el aula. Es porque el maestro, o muchas veces yo he tenido la experiencia que los estudiantes se escapan del aula. ¿Por qué? Porque el maestro es malo, el maestro no llega al estudiante de corazón y muchas veces queremos los maestros a las malas meterles el conocimiento y creo que así no creo que podamos llegar al estudiante. El objetivo del maestro tiene que ser llegar al estudiante de forma que el estudiante asimile, ya sea de forma lenta o rápida, pero tiene que ser el fundamento llegar, no ahuyentar al estudiante. Eso sería, Entonces, gracias. exacto. Muchas gracias. Las máximas aristotélicas entonces nos están diciendo, nos están apuntando a que evidentemente debemos escudriñar primero el pensamiento que tienen nuestros estudiantes. ¿Cuáles son sus vivencias? Y sobre la base de sus vivencias, de sus potencialidades, conocer sus necesidades, sus carencias, pero aprovechar esas potencialidades que ellos tienen. Cada cual tiene sus joyas de conocimientos, por muy sencillos y muy vagos que sean. Hay que valorarlos. El buen maestro valora el nivel que traen sus estudiantes por muy bajo que es y sobre la base de las diferencias individuales tiene que transitar a motivarlos, pero a motivarlos por un conocimiento en la vida práctica, en el contexto que él vive, con el vocabulario propio que el niño, la niña, el joven, el adolescente domina. Y sobre la base de esa forma, utilizando un análisis de los problemas de la vida práctica, que él vive, que siente, que convive con su familia, llevar a nuestros estudiantes a esa posición de sentirse felices, llevarlo a esa emancipación que necesita. Y usted se va a emancipar como docente cuando logre esa visión que tan antigua es de estos tres grandes maestros del pensamiento filosófico de la educación. Entonces, no me queda más en este sentido y voy a compartirles pantalla nuevamente,
que enfatizar con ustedes en estas contextualizaciones pedagógicas aristotélicas. Nuestros estudiantes muestran felicidad como un acto resultado del saber cuando el docente es capaz de llevarlo a ello. ¿Se puede enseñar felicidad a los estudiantes a ser felices? A partir de una calidad educativa, a partir del tránsito a un proceso que garantice lo que hoy en día, ya desde el año 2015, la UNESCO plantea como cuarto objetivo del desarrollo sostenible: la calidad de la educación. Con una educación de calidad podemos garantizar que sean felices. Pero para ello debemos aplicar el pensamiento de los socráticos. Muchas gracias por su atención y participación a todos ustedes, estimados diplomantes, en esta primera clase. Para mí ha sido un honor inmenso poder estar con ustedes, llevándole un poco de las ideas de estos grandes maestros. Entonces, en este sentido, y ya finalizando, darle las gracias, bueno, a cada uno de ustedes, a Estefa por su participación constante, a Miriam también, destacada, Flora, Jesús, a Oscar, a Diego, tuvo problemas con el audio, a Claudia, y bueno, nos estaremos viendo quizás en otros procesos formativos de la educación superior y de la educación en el sentido general desde cualquiera de los niveles. Bienvenidos a otro encuentro próximamente sobre filosofía de la educación. Hasta entonces. Muchas gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Bueno, un gusto, Lice. Hasta pronto. Saludos a todos. Gracias, Buenas licenciado. noches. Muy lindo el tema. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, Lice. Bendiciones a todos. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Estamos felices por lo aprendido. Buenas noches. Gracias, Mania. Hasta buenas noches, un gusto. Un gusto. Saludos y buenas desde noches. Oruro. Para mí también. Benjamín también participó bastante. Sí.